Amados televidentes, la paz de Dios mora en sus corazones. Para la Iglesia de Dios es un placer llegar hasta la intimidad de sus hogares y así compartir la palabra del Señor, esperando que esta palabra sea agradable hacia usted y así pueda recibirla y ponerla en la práctica. En esta noche la Iglesia de Dios se complace en presentar su programa Enseñanzas del Dios de Israel, donde estaremos tocando un tema muy importante que le hemos titulado Los 10 Mandamientos. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a elevar palabras al Creador, esperando que usted también nos acompañe desde ahí de sus hogares. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta tarde, por cuanto tú nos permites este privilegio de estar en tu presencia, con el único fin de bendecir tu nombre y de pedirte el perdón de nuestras faltas, y al mismo tiempo suplicarte la guianza de tu Santo Espíritu para meditar en tu santa palabra y poder hojear ese libro sagrado. Señor, llega hasta los corazones de tus hijos e hijas y así también de nuestros televidentes, de los que nos ven a través de la página web. Señor, manifiéstate en sus vidas y que un granito, Señor, de tu palabra, una semilla pueda estar en sus corazones y esa pueda nacer y pueda ser para salvación de sus vidas. Eterno Señor, en tu Hijo Jesucristo confiamos y por Él te pedimos. Amén. Bien, amado hermano, entonces vamos a iniciar con el programa de esta noche, esperando que cada uno de los televidentes que nos están viendo por medio de la televisión puedan estar muy atentos y también, si usted desea, puede tener su escritura en su mano para corroborar lo que vamos a estudiar en esta noche. Hermano pastor, sabemos que la Iglesia de Dios tiene como característica que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero yo quisiera que en esta noche nos hablara de los mandamientos y que nos explicara uno por uno de los mandamientos, que nos diera una mayor información de la ley de Dios que antes de que fuera dada en el monte Sinaí, en el tiempo de Moisés y también en el nuevo pacto. Entonces quisiera que nos explicara un poco de este tema. Bueno, tal vez el tiempo no nos daría para explicarlo punto por punto, ¿verdad? Porque eso es intenso. Las Sagradas Escrituras están llenas de esa ley del Señor, desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, lo que podemos hacer es detenernos un poco en cada uno de ellos para poder entender un poco de cada uno, ¿verdad? En primer lugar, debemos de entender, hermano Carlitos, que cuando se habla de ley, pues la palabra ley solo está compuesta de 3 palabras, ¿verdad? De una vocal y 2 consonantes, ¿verdad? Y cuando hablamos de ley, pues es de carácter jurídico, que emana de un tribunal o de alguien supremo, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley, muchas personas, tanto las personas que no conocen nada del tratado de Dios o la teología, y los que conocen también teología, confunden la palabra ley con las 2 leyes que hay dentro de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y para hablar de los 10 mandamientos tenemos que desglosar, o sea, despegar la ley de las tablas y la ley del libro. Y para ello vamos a ver las Sagradas Escrituras que nos dicen en el Salmo 19, verso 7. En el Salmo 19, verso 7, el salmista David hace alusión a la ley de las tablas. ¿Cómo dice? Dice el Salmos 19, 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ahí dejémoslo. Entonces el salmista está diciendo con toda conciencia, con todo razonamiento, le está diciendo: la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Y cuando hablamos de algo perfecto es de que no le hace falta absolutamente nada, que está completo, ¿verdad? Pero cuando oímos esas palabras del salmista David, nos encontramos en algo paradójico con lo que habló Pablo o el escritor de los Hebreos. Bueno, algunos le atribuyen a Pablo, ¿verdad? Pero eso no decimos Pablo, la carta a los Hebreos, pero está bien definido el actor. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 7, verso 19. Hebreos 7, 19. Ahí está lo contradictorio o lo paradójico. dice así: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, Ahí por lo estamos. cual nos acercamos a Dios. Solo ese pedacito queremos tomar. Viene David y dice: la ley de Jehová es perfecta. Y viene este otro escritor, específicamente a los Hebreos, y dice: nada perfeccionó la ley. Entonces allí está una gran incógnita o un gran reto para nosotros, ¿verdad? De especificar o poner aparte una cosa de la otra de lo que están diciendo estos dos escritores. Y ambos tienen el Espíritu de Dios y ni uno ni otro se está contradiciendo, ¿verdad? De lo que están hablando. Entonces el salmista está hablando de los mandamientos, porque en seguir leyendo decía que el mandamiento de Jehová es puro, ¿verdad? Y ahora cuando este escritor de los Hebreos está hablando en el 7:19, está refiriéndose a la ley del libro, ¿verdad? Según Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos los que dependen de las obras de la ley, dice, escritas en un libro, están bajo maldición, ¿verdad? Esa ley es la que está diciendo el escritor de los Hebreos ahí, que nada perfeccionó. Entonces mucha gente en la actualidad confunde esa ley con los 10 mandamientos. Y es por eso que cuando nosotros nos ven observando el séptimo día, que nada que ver con la ley de Moisés, ¿verdad? Nos dicen: ustedes están malditos porque guardan el Sabbat, ¿verdad? No conociendo las raíces de ambas leyes. Entonces, esto, para hablar de los 10 mandamientos, es algo maravilloso, porque vemos que esto nada tiene que ver con Moisés, ¿verdad? Entonces, disculpe hermano, la ley de Dios, la que habla el salmista David ahí, está hablando de las 2 tablas de piedra. Exactamente. Y cuando Hebreos 7:19 está hablando de la ley del libro, llamada ley de Moisés. Exactamente. Aquella ley que nada perfeccionó. Escrita en un libro. Escrita en un libro. Entonces ahorita vamos a hablar lo que corresponde a la ley de las 2 tablas. Exactamente. Muchas personas, para evadir el 4.º mandamiento, el cual es el Sabbat, al cual le tienen miedo, ¿verdad? Porque los otros 9, bien que sí están para ellos y lo tienen en su cuenta, el cristianismo lo tiene entre su cuenta, los otros 9 mandamientos. Pero al Sabbat le tienen miedo. ¿Y por qué solamente ese es ley mosaica y los demás no? ¿Verdad? Ahí está la confusión. Y hacemos un reto a todos los televidentes que sean curiosos y se den cuenta de que por qué solamente el Sabbat es de la ley de Moisés y los demás no. Sí, es el 4.º mandamiento de la ley de las tablas. Entonces, cuando vemos esto, nos recordamos de aquello que le dijeron los fariseos al Señor Jesús. Mateo capítulo 22, verso 34 en adelante. Dice que viendo los saduceos que había dejado callados a los fariseos, le hicieron la pregunta y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento en la ley? Sabemos que estos dos gremios de personas eran expertos en las leyes antiguas, porque a ellos se les había dado, ¿verdad? Y el Señor, como sabía de qué le estaban preguntando, porque Él fue el mismo que emitió la ley a Moisés,
¿verdad? Ambas leyes Él se las dio, tanto la de las tablas como la del libro. Y le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Le dice: pero también hay otro mandamiento similar: y a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, le dice él, cuelga o pende. En la palabra griega, pender es colgar, toda la ley y lo que dijeron los profetas. Entonces vienen ellos para evadir el Sabbat, al cual le tienen miedo. Dicen: ya ven que el Señor redució o redujo en dos los 10 mandamientos, cuando no se está refiriendo para nada a la ley de las tablas o a los 10 mandamientos, sino que se está refiriendo a la ley del libro, según Deuteronomio 6:4. Allí está escrito eso, ¿verdad? O sea que cuando estos personajes fariseos y los saduceos, prácticamente a esas personas en este tiempo serían como licenciados en leyes o abogados. Exactamente. Sabían la ley de Moisés al revés del derecho. Así es. Entonces, incluso este mandamiento de amarás al Señor tu Dios ya estaba escrita en la ley de Moisés. Así es. Y también a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ley prácticamente ahí está hablando que las leyes prácticamente tienen que ver con amor a Dios y con amor al prójimo. Exactamente. Pero eso no quiere decir que las demás leyes algunas leyes fueron quitadas. O sea, prácticamente de la ley de Moisés sí fueron quitadas algunas leyes que correspondían a las leyes de rituales. Exactamente. A lo que se tenía que ver con los sacrificios de los animales, de los corderitos. Pero yo quisiera, amado hermano, que iniciáramos a hablar de cada uno de los 10 mandamientos. Sí, lo que queremos aludir ahí o dar a conocer, pues, es de que esto que la gente atribuye de que fueron reducidos los 10 mandamientos a 2, no se está refiriendo a la ley de la tabla, sino a la ley del libro, ¿verdad? Porque esa escritura estaba escrita en la ley del libro, no en la ley de las tablas, porque el primer mandamiento en la ley de las tablas no dice eso, ¿verdad? Dice otra cosa. Hermano, ¿cuántos mandamientos contenía la ley de Moisés? Bueno, la ley del libro tenía un contenido de 613 mandamientos, ¿verdad? Y hasta ahorita fueron abolidos, o sea que los que están en vigencia son 246, ¿verdad? Y mandamientos para nosotros dentro de toda la Sagrada Escritura, haciendo una síntesis o una recopilación, son 2002 mandamientos los que hay dentro de la Escritura para nosotros como cristianos. No son simplemente 10, ¿verdad? Como muchos dicen que no hay mandamientos que guardar, que es suficiente con tener a Cristo en el corazón. Es todo, ¿verdad? Entonces, hacemos esta alusión para entender de que no estamos exentos de las leyes del Señor, porque un pueblo sin ley no sería un pueblo, ni un rey que no tenga ley para su pueblo sería rey, ¿verdad? Entonces, haciendo alusión a lo que la Iglesia de Dios cree, los 10 mandamientos o el decálogo como comúnmente se conoce, fueron dados por Dios como norma de conducta para su pueblo. En el Éxodo 23 al 17 se encuentra una lista, el tal como fueron proclamados en el monte Sinaí. Aquí encontramos algo que también tenemos que platicar, algo que dialogar. Por ejemplo, el origen de los 10 mandamientos no fue en el monte Sinaí, sino que ahí se dieron por abecedario, pues prácticamente en orden, ¿verdad? Del 1 al 10, no que ya estaban dados. ¿Por qué decimos esto? Porque al llegar al mandamiento número 4 dice: acordarte has del día de reposo para santificar. Entonces, si ponemos a razonar, ponemos a entender esto, a pensar, cuando decimos que se recuerde de algo es porque ya pasó, ¿verdad? Entonces aquí traemos a memoria el historial de los mandamientos, ¿verdad? En Génesis capítulo 2, verso 2. Y terminó y se acabó Dios
los cielos y la tierra y todo el ejército que hay en ellos, ¿verdad? Y reposó, dice, el día séptimo. Hermano, quisiera que comenzáramos con el primer mandamiento, que usted nos explique antes del Sinaí y después del Sinaí. Según lo que dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quisiera que nos hablara sobre este mandamiento antes del Sinaí, que es antes de Moisés, y después en el Nuevo Testamento. Bueno, esto era antes que el pueblo de Israel estuviera en Egipto. Por ejemplo, tenemos Génesis capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Cuando el Señor le hace un llamado a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Sabemos que Abraham era de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y el trabajo de Abraham y del papá de Abraham, el cual era Taré, dice que era de hacer ídolos, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados a saber cuál era el dios tal, para qué servía cada muñeco, ¿verdad? Amén. Comenzando de ahí. Ya en el capítulo 17, verso 1, dice que era como de 100 años a Abraham cuando le apareció Jehová y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Porque Abraham no era perfecto, ¿verdad? Él era idólatra y la familia de él también era idólatra, ¿verdad? Bueno, para comenzar, ahora cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, allá se acostumbraron a hacer lo que el pueblo hacía, ¿verdad? No en su totalidad, porque el pueblo de Israel tenía una ética o una enseñanza diferente a la cultura egipcia, ¿verdad? Pero como a nosotros los humanos todo se nos pega, ¿verdad? Si vemos algo ahí anormal ya también queremos, ¿verdad? Entonces 400 años no fue poco tiempo que ellos estuvieron ahí para aprender tantas costumbres paganas, ¿verdad? El pueblo de Egipto era un pueblo politeísta, ¿verdad? Que adoraba o respetaba o reconocía a muchos dioses, ¿verdad? Entonces cuando el Señor saca a su pueblo y lo tiene ahí al pie de la montaña, lo tiene como su hijo, como la gallina, tiene a sus polluelos, ¿verdad?, ya entre sus alas. Él quiere de que sean adiestrados o amaestrados o que aprendan su cultura, ¿verdad? Y le dice: yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. No tengan dioses ajenos delante de mí, que no haya otro Dios, porque yo soy el único. A eso se refería el Señor cuando les da este mandamiento. Ahora en nuestra época o en la actualidad, no solamente puede ser una imagen, un Dios para uno, sino que también se puede constituir en un Dios para uno, un hijo, la esposa, un familiar, el trabajo, la empresa, la finca, qué sé yo, un buen carro, una buena avioneta, un buen helicóptero. El dinero. O el dinero, o una buena arma de fuego. Entonces cuando la palabra dice no tendrás dioses ajenos, puede ser algo que ocupe el lugar de Dios. Exactamente. Ahora en el Nuevo Testamento, vigencia en el Nuevo Testamento, hermano. La vigencia en el Nuevo Testamento la encontramos en Mateo capítulo 4, verso 10, donde el Señor le hace una reseña a Satanás y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué el Señor hace una reseña o cita la Escritura? Porque el mandamiento estaba escrito y fue para 1000 generaciones. O sea, esto se lo dice Jesús a Satanás cuando le dijo que se dejara caer desde el monte. Exactamente. Vamos a seguir entonces con el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, este mandamiento quisiera que me explicara antes del Sinaí. Bueno, antes del Sinaí tenemos la Escritura. Así dieron a Jacob los dioses ajenos que habían
en poder de ellos figuras y estatuillas y ídolos y zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Sichem. Génesis capítulo 35, verso 4. ¿Por qué era prohibido esto? Porque el mandamiento ya estaba dado, ¿verdad? Antes que fuesen dadas las tablas de piedra en el Sinaí. Y la vigencia en el Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos capítulo 17, verso 29, cuando el apóstol Pablo se encuentra en el Areópago platicando con los epicúreos y los estoicos, ¿verdad? Los atenienses de aquella época, cuando le dice que a Dios no había que afigurárselo como en piedra o plata, en oro, pues Él era el que había hecho el universo y todas las cosas. Y luego tenemos aquí primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21, cuando dice Juan especialmente a la iglesia: hijitos guardados de los ídolos. Eso es cuando en el Nuevo Testamento Pablo Así hace, es. o sea, ahí vemos la vigencia del Exactamente. segundo mandamiento. Ahora vamos a hablar sobre el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Entonces, también ahí podría explicar un poco antes del Sinaí. Antes del Sinaí, vemos acá en Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa fue la vigencia que había antes de que fueran dados ahí, para reconocer que los 10 mandamientos no tuvieron su origen ahí en el Sinaí, sino que ya existían, ¿verdad? Trayendo a la memoria un poco y pensando un poco cuando el Señor le hace referencia a Satanás y le dice: porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Son dos personajes que estaban cuando los mandamientos fueron dados, ¿verdad? Porque allí estaba Satanás también. Entonces Jesús nada más le hace un recuerdo, ¿verdad? Escrito está, ¿verdad? Recuérdate que ya está escrito, ¿verdad? El mandamiento dice tal. Hermano, jurar el nombre de Dios en vano tiene que ver con poner el nombre de Dios, por lo menos algunas personas dicen: te lo juro por Dios. Sea verdad o sea mentira, la Sagrada Escritura prohíben esta forma de actuar de las personas. Entonces algunos le ponen el nombre también de Dios a alguna tienda o alguna hacienda, entonces ponen en bajo el nombre de Dios. Así es. Sí, todo eso es prohibido, ¿verdad? Hay que razonar y saber realmente qué es el nombre de Dios para poder usarlo, ¿verdad? Según lo que dice Mateo 5:35, dice: no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, dice, porque es el estrado de sus pies. Y también dice que ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea que no podemos jurar por ninguna cosa. Ni por nuestro cabello, dice, porque no podemos hacer ni blanco ni negro. O sea que cuando uno responde algo tiene que, o sea, sí o no. No. Bien, hermano, vamos a seguir con el cuarto mandamiento, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si vemos la vigencia antes que fuesen dados en el Sinaí, la cita que le daba anteriormente de Génesis capítulo 2, verso 2 al 3, donde el Señor terminó su obra y reposó ese día y lo bendijo y lo santificó, ¿verdad? Entonces el Sabbat tiene sus principios también en la creación. Al terminarse la creación, es como una inauguración que hace el Señor, ¿verdad? De todo lo que había hecho y todo lo que había creado.
y en ese día pues reposó. Vemos la vigencia y la observancia en el Nuevo Testamento, donde dice en Lucas 23:56 y Hechos 13:42 al 44. Lucas 23:56: y como volvieron, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento, según la versión antigua de Cipriano Valera. Y Hebreos 13:42, donde nos hace alusión que Pablo acostumbraba Hechos 13:42 al 44, que el siguiente día de reposo dice que se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Hermano, quisiera hablar un poco del cuarto mandamiento. Cuando Dios crió la tierra, o sea, ordenó las cosas en la semana creatoria, ahí dice que Dios descansó en el séptimo día. Vemos que el pueblo de Israel en la antigüedad descansaba el sábado, porque la palabra sábado significa descanso. Sí, reposo. Ahora vemos que mucho tiempo después de la creación, aproximadamente me decía usted que hay como 1500 años después de la creación hacia Moisés, en el cuarto mandamiento ahí nos damos cuenta que Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, y entonces da él por qué debemos de, porque en 6 días, o sea, el sábado tiene que ver con la creación. Así es. No tiene que, o sea, que tiene que ver con la creación y tiene que ver con Dios, el Creador. Entonces el pueblo de Israel, como era un pueblo que era apartado por Dios, automáticamente tuvo que guardar el sábado. Así es. Hermano, ahora cuando Jesús, según lo que podemos leer en Marcos 2:27, Él dice: el sábado fue hecho por causa del hombre. Por causa del hombre. Ahora ahí, cuando la Biblia dice por causa del hombre, ¿se está refiriendo directamente al pueblo judío o a la raza humana? Cuando habla del hombre, no se refiere ni al pueblo judío ni a la raza humana, sino que se refiere a Adán, ¿verdad? Porque según el Salmo 8, verso 4 en adelante, vemos las dos alusiones que hay allí. ¿Qué es el hombre? Dice: para que lo visites, y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él, ¿verdad? Entonces, a partir de los hijos de Adán, estos ya se constituyen en hijos de hombre, pero Adán era el hombre, ¿verdad? Y cuando Marcos 2:27 está diciendo que fue hecho por causa del hombre, en la teología está, o en sus raíces originales, está aludiendo, está diciendo de que fue hecho por causa de Adán. Pero nosotros, como somos hijos de Adán, también estamos encerrados en ese texto. Exactamente, ¿verdad? Cuando se habla de hombre, pues también abarca a la masa o a la raza humana, a los hijos de los hombres. Hermano, ahí dice ahí que el sábado fue hecho por causa del hombre. Cuando dice por causa del hombre, se refiere que el hombre es para beneficio del hombre. Para beneficio del hombre. ¿Verdad? Hay un texto también en la Sagrada Escritura que habla, donde dice que la mujer fue hecha por causa del hombre. O sea que el hombre fue hecho primero, y entonces la mujer fue hecha para ayuda del hombre. O sea, tenía una razón de existir. Capítulo 2 de Génesis, verso 18, dice eso. Ahora vemos que Jesús también era cuestionado por guardar el día sábado, pero ¿qué nos enseña Jesús sobre el sábado en lo que es durante su ministerio? Bueno, durante el ministerio del Señor Jesús y durante de su ministerio hacia abajo, de la niñez o su juventud, Él observó el sábado, ¿verdad? Si vemos en Lucas 4:16, dice que Él entró en la sinagoga conforme a su costumbre el día del sábado y se levantó a leer, dice, y el ministro que estaba ahí dice que le dio el libro del profeta Isaías.
Me llama mucho la atención, sabemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado después de ser bautizado. Entonces me llama la atención que en ese día que Jesús entró a la sinagoga, un día sábado, Jesús se le da el libro del profeta Isaías. Ese día Jesús inicia su ministerio. Así es. El ministerio del Señor Jesús lo comenzó en un día sábado. Y es por eso de que muchos dicen, si el Señor trabajó en sábado y cuando sanó aquel hombre que estaba a la orilla del estanque de Siloé, ¿verdad? Dijo él, mi Padre hasta hoy trabaja, yo también trabajo. Pero muchos no hacen distinción del trabajo que hizo Jesús, que no fue un trabajo lucrativo como trabajar con una piocha, con una pala, con un asadón, con un machete o con un tractor o con un carro. El Señor lo que hizo fue sanar enfermos. O sea que el trabajo de Jesús era más que todo espiritualmente. Exactamente, fue espiritual. Entonces ahí no había restricción porque era en ayuda al prójimo. Exactamente, era trabajo material. Él no era trabajo material que le estaba haciendo. O sea, Jesús cambia el sistema de guardar el sábado, que los judíos lo guardaban pero de una forma sin misericordia. Entonces lo que decía el mandamiento era de no obrar obras lucrativas o trabajos materiales, ¿verdad? Porque en 6 días dice, harás toda tu obra. También vemos a Pablo cuando introduce el evangelio a los gentiles, él entraba a las sinagogas y discutía con judíos y también los griegos. Así es. Bien, hermano, vamos a seguir con el quinto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, la tierra de Jehová tu Dios te da. La observancia y la vigencia antes de que se fueran dados en el monte Sinaí la encontramos en Génesis capítulo 9, verso 22 al 25. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjole a sus hermanos a la parte de afuera, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de los siervos serás a sus hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mandamiento de la deshonra ya estaba. Y si no hubiera habido ley, no hubiera habido señalamiento para ese acto, ¿verdad? Era un efecto que la ley estaba haciendo, ¿verdad? En la actitud del padre Noé a su hijo Canaán. La vigencia y la observancia en el Nuevo Testamento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, según la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 2. Hermano, ¿de qué forma puede uno deshonrar a sus padres? Hay muchas formas. En primer lugar, con la desobediencia, ¿verdad? Cuando un hijo no es obediente, pues ya dijo el proverbista que es vergüenza para la madre, ¿verdad? Un hijo desobediente es vergüenza para la madre. Y tantas formas que hay ahora en la actualidad, como ser una persona que no tenga moral, ¿verdad? Que no tenga ética prácticamente, que sea violador, que sea, vamos a decir, asesino, y cuántas cosas que podemos decir en eso, ¿verdad? Un padre pues no se siente elogiado con tener una clase de hijo de ese. También podríamos decir cuando el padre tiene una hija y no llega al casamiento. Exacto. También deshonra ahí también a sus padres. Así es. Vamos a seguir con el sexto mandamiento: no matarás. Eso es especialmente para entre la relación que nosotros podemos tener entre un prójimo y otro, ¿verdad? Porque solamente a nuestro prójimo es que podemos hacerle daño o quitarle la vida, ¿verdad?
Y solamente nuestro Dios es quien tiene la autoridad de quitarle la vida a las personas. Y de ahí para allá ningún ser humano. Entonces por eso es que el Señor prohíbe eso y lo señala la ley, ¿verdad? Hasta en las leyes de nuestra república y del mundo entero es prohibido la actitud de quitarle la vida a una persona. Pero ella es condenado también, casi que con la muerte, ¿verdad? Entonces el Señor, por eso a su pueblo, queriendo que fuera un pueblo distinguido y un pueblo con ley, un pueblo con temor de Él, que respetara sus parámetros, le da ese mandamiento: no matarás. Aunque Jesús lo puso un poco más duro, porque dijo Él que con solo decirle necio a otro, ¿verdad?, al hermano, dice que ya es participante del juicio, ¿verdad? O del infierno de fuego. Entonces Jesús ahí puso un poco más difícil lo que es por lo menos tener, decirle fatuo a su hermano o estar, prácticamente no lo mata físicamente, pero lo puede matar moralmente. Moralmente, espiritual. Como dijo el proverbista, ¿verdad?, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿verdad?, o como navajas filosas, dice, o espada filosa, sus palabras, que hieren los sentimientos. Dice el otro mandamiento aquí: no cometerás adulterio. Es el mandamiento número 6. Sería el 7. El 7, ¿verdad? Así es. La vigencia y la observancia en el antiguo tiempo, antes que las leyes fueran dadas, dice en Génesis 39, 7 al 9: y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por la sencilla razón de que el mandamiento estaba dado y la ley estaba vigilada. O sea que en el tiempo de José, que era uno de los hijos de Jacob, todavía los 10 mandamientos no habían sido dados en el monte Sinaí. No, porque el pueblo de Israel en sí aún ni había entrado en Egipto. Solo José había Solamente llegado. José. Entonces cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con José, José dijo, rechazó, porque tenía conocimiento también de que era pecado. Era un hebreo, era una persona del lineamiento de los hijos de Dios, descendientes de Sem. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué ejemplo nos puede dar? En el Nuevo Testamento, la vigencia que podemos ver ahí en Hebreos 13:4: honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla o sin ofensa o sin apareamiento. O tercio podemos decir: más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sabemos y entendemos que el matrimonio es de 2 personas, no de 3. Ya cuando hay 3, uno sale sobrando. Dice ahí que los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Al adúltero y al fornicario dice: lo juzgará Dios. Ahora, amados hermanos, seguimos con el 8º mandamiento: no hurtarás. Si vemos la vigencia y la observancia antes que las leyes fueran dadas en el Sinaí, siempre sucede en Egipto estos ejemplos con los hermanos de José. Y aquí el dinero que llevamos en la boca de nuestros costales te lo vinimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Génesis 44:8. Ahí, hermano, José había devuelto el dinero que los hermanos habían puesto en sus sacos. O sea que los hermanos de José trajeron el dinero de vuelta. Sin darse cuenta. Que ese dinero que ellos, al abrir la boca de los costales allá para darle comida a sus animales, vieron que iba ahí de vuelta. Entonces regresaron y se lo fueron a dejar a José de regreso, ¿verdad? Porque
ellos dicen, ¿cómo debíamos de hurtar nosotros? Tenían conocimiento de los mandamientos, porque eran hijos de un mismo padre, el cual era Jacob, ¿verdad? El cual era nieto de Abraham. Y Abraham guardó las 2 leyes. Ahora, seguimos también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice en Efesios capítulo 4, verso 28, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. En este tiempo en que estamos viviendo, podemos caer en ese pecado nosotros por muchas cosas que prácticamente la tecnología está prestando. Vemos que por lo menos en lo que son las computadoras, muchos programas tienen sus derechos de autor y son pirateados. Por lo menos cuando una persona también trabaja con un patrón, si la persona también el patrón no lo está viendo y él se está haciendo ahí el que no hace nada, entonces también puede hacer algo también que puede estar hurtando tiempo ahí. Sí, se puede hurtar de diferentes formas y hay que tener mucho cuidado sobre esto, ¿verdad? Seguimos con el otro mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 20, versos 5 al 9. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza en mis manos he hecho esto. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. O sea que era una falsedad, ¿verdad? Lo que Abraham estaba hablando contra Abimelech. Y la vigencia y observancia en el Nuevo Testamento la encontramos en Efesios 4:25. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, cuando una persona sirve de falso testigo contra otro, por lo menos en un juicio, alguien que se preste para hablar en contra de otro o para que sea la persona acusada, también podríamos caer en que nosotros le levantemos un falso a alguna persona porque nos caiga mal también, o hablar mal de otra persona siendo mentira lo que se está hablando de él. El falso testimonio es bastante peligroso. Por ejemplo, en el tiempo de los 80, cuando existió la guerrilla, ¿verdad? Prácticamente mucha gente murió por lengua de otra gente solo porque le caía mal y todo eso, ¿verdad? Diciendo de que aquel participaba con ambos bandos, ¿verdad? Y por ahí le vino la muerte por un falso testimonio, ¿verdad? Entonces el falso testimonio puede llevarle a la muerte a cualquier persona, y por eso es que el Señor lo prohíbe, ¿verdad? De que se hable la verdad, dice, con todos, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a seguir con el 10. Último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La vigencia y la observancia antes del Sinaí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. ¿Por qué lo vio codiciable la mujer? Porque el mandamiento estaba dado. Fue a Adán que se le dieron los 10 mandamientos prácticamente en su originalidad. La vigencia y la observancia en el Nuevo Testamento. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Hermano, codiciar por lo menos una casa del prójimo, su carro, su bienestar, por lo menos la mujer del prójimo, nos puede también podemos caer en el pecado también. Así es. Sí, porque son pertenencias, ¿verdad? Que Él las ha hecho a veces con grandes sacrificios. Por ejemplo, eso fue lo que el profeta Natán le condena a David, ¿verdad? Tantas mujeres tenía David, pues prácticamente se vivía en la ley de la poligamia, ¿verdad? Donde habían muchos o muchas, ¿verdad? El rey podía tener muchas mujeres en esa época, ¿verdad? Y prácticamente Urías y Tita solamente tenía una. Y viene el rey, se la codicia y se la quita. Pues prácticamente, y eso fue lo que el rey, el profeta Natán viene y le señala a David, ¿verdad? Entonces el Señor lo tiene aquí prohibido, tanto para los hebreos como para nosotros que también entramos en la participación de los pactos, ¿verdad? Por la sangre del Señor Jesucristo. Así es de que por eso es que nosotros tenemos coherencia. Si nosotros vemos acá todos los mandamientos que están en el Nuevo Testamento, casi que es Pablo el que los señala. ¿Por qué? Porque Pablo es el ministro de los gentiles. Él está enseñando a la iglesia gentil. Nunca vemos a Pablo enseñando en Jerusalén, ¿verdad? Porque la iglesia primitiva era judía. Y tenía conocimiento. Y tenía conocimiento de estas cosas. No tenía necesidad de que alguien les llegara a enseñar, sino nada más mantenerse en esa vivencia o la convivencia entre ellos mismos, creyendo las mismas cosas. Pues ahí estaba la esencia, ¿verdad? Pero Pablo sale de ahí, del judaísmo, y se va al gentilismo a enseñar lo que de allá venía. Pero también vemos a Santiago también aconsejando a la misma iglesia judía, según lo que vemos que la carta de Santiago es enviada a las 12 tribus, y él mismo dice que cualquiera que guardara la ley pero ofendiera en un punto, dice que ya se hace responsable de todos. Exactamente. Si el apóstol Santiago hace alusión a los convertidos, prácticamente a los 144,000, ¿verdad? A los no convertidos no, porque ellos no entendían ni sabían nada de esto. Entonces ahí dice Pablo que también que él no conociera el pecado si la ley no dijera, no señalara. O sea que la ley no lo salva a uno, que solo le ayuda como a detectar el pecado. Si tenemos, por ejemplo, un ejemplo aquí en Melchor de Menco, ¿verdad? Cuando la autoridad máxima, el señor alcalde, pues no había promovido de poner los semáforos, ¿verdad? Cualquiera se pasaba a donde están los semáforos hoy, ¿verdad? Pero ahora que están los semáforos, hay una ley que está señalando la obstrucción del paso. Y hay que respetar eso porque es una ley que está puesta, está señalando pues que es malo pasarse. Hermano, según lo que vemos en Apocalipsis, nos habla de un remanente que también guarda los mandamientos, y que también es un remanente que dice que tiene también la fe de Jesús. O sea, que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. O sea, es un remanente cristiano que guarda los mandamientos y también tiene la fe de Jesús. O sea, que no es un remanente judío, sino es un remanente cristiano. No se le puede atribuir a ningún grupo más de ningún otro lugar, sino que prácticamente a la iglesia de Dios únicamente, ¿verdad? Porque es la iglesia de Dios la que fundó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a ella le dio los mandamientos, ¿verdad? Es la única iglesia que sabe prácticamente y que conoce a cabalidad las leyes del Señor, ¿verdad? Las dos leyes se las puede explicar y puede hablarlo con cualquiera sin acalorarse, porque lo que tratamos nada más es de que todo quede en claro, ¿verdad? Y que la gente pues entienda el mensaje. Según el conocimiento que se maneja a través de la televisión, que el cristianismo, que
que cada una persona es salva nomás por la gracia y que no está sujeta a ninguna ley. Pero la gracia en sí, ¿qué es, amado hermano? La gracia es un don de Dios. Bueno, el apóstol Pablo lo habla bien claro, dice que eso no es por nosotros o por obra, para que nadie se jacte, sino que es un don, dice, es un regalo, pues prácticamente. El Señor hizo un paquete y lo dio a la raza humana, ¿verdad? Pero o sea que Jesús, Dios nos da la oportunidad de la salvación. Eso quiere decir gracia, que nos da un regalo. Pero ahora nosotros cuando aceptamos este regalo también estamos sujetos también a obligaciones. Así es. Cuando habla por gracia, ya no por aquellos sacrificios antiguos, ¿verdad? De las ofrendas de los machos cabríos, de la becerra y del toro y cuanta cosa que había en esa época, sino ahora solamente por creer en el Señor Jesucristo, pero no solamente creer en el Señor Jesucristo, sino que creer también en su palabra, en sus mandamientos. O sea que los mandamientos de Dios ahora los vamos a guardar no tanto por imposición, sino por amor. Por fe y por amor a Dios, porque Juan 14:15, eso es lo que dice: si me amáis y se guarda mis mandatos. También en Primera de Juan, lo voy a leer para ya ir terminando con este tema. Primera de Juan. Ahí. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Exactamente, haciendo recomendaciones que da el apóstol, porque el apóstol era uno que guardaba los mandamientos. Entonces él dice, el que dice que ama a Dios, ¿sí?, y no guarda los mandamientos, o sea que el tal es un mentiroso. Y él lo estaba hablando con mucha categoría y con solvencia, porque él era uno de los que guardaba los mandamientos. También en lo que dice el mismo apóstol Juan, en el 5:2, por lo menos el amor al prójimo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Entonces también nos podemos dar cuenta que cuando amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. Exactamente. Bien, amado hermano, no sé si tenía algún comentario para nuestros amigos y televidentes que nos están viendo por medio de la televisión. Podemos encontrar allá en Job capítulo 28, verso 28, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal, la inteligencia. Desde ahí vamos a comenzar nosotros a respetar al Señor, o a tener sabiduría, ¿verdad? Cuando amemos al Señor, vamos a empezar a tener esa sabiduría y vamos a ser inteligentes cuando nos apartemos del mal. Así es de que para nosotros ha sido o es un privilegio poder estar frente a las cámaras televisivas para poder llevar el mensaje hasta la intimidad de sus hogares, donde usted nos está viendo, tal vez acostadito en su cama o en el sofá, en una hamaca, qué sé yo, juntamente con la familia, disfrutando una cena o un refresco o un helado, qué sé yo, que es lo que puede estar haciendo usted en la intimidad de su hogar. Pero es una buena oportunidad para que usted también aproveche, y le invito a que sea curioso, que no se quede simplemente con lo que oiga ni con lo que vea, sino que vaya y analice, agarre una escritura y lea lo que nosotros hemos compartido, para darse cuenta por su propia voluntad y esmero y sacrificio si es verdad de la cual usted se debe alimentar. Así que el Señor le bendiga y que la paz mora en sus corazones. Bien, amados televidentes, esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para usted. También, si usted desea ver este video, estará también saliendo en la página web, donde la dirección es www.iglesiadediosgt.org.
También a nuestros hermanos que nos ven a través de la página web, les mandamos un saludo de paz y le agradecemos por siempre estar atentos a estos videos que grabamos aquí desde Melchor de Mencos, Petén, frontera con Belice. Y agradecemos también sus comentarios que nos han dejado ahí algunos hermanos que nos ven, y esperando que estos videos sean de mucho beneficio para ustedes. Y si estos videos le han ayudado en su vida, déjenos sus comentarios ahí en la página web. Y cualquier duda que usted tenga también, cualquier tema que usted quiera que prediquemos o que hablemos en estos programas, también nosotros los podemos grabar. Así es. Entonces, que la paz de Dios more en sus corazones. Paz.